Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y así, Padre Santo, te presentamos estas ofrendas, Señor. Todo lo que los hermanos hayan traído, Señor, te pedimos que sean bien recibidos y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, recíbelas. Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos en este día. Y ya el viernes, pues, ¿verdad? Este fin de semana estaremos aquí a las 7:30 también. Y vamos a aprovechar bien el tiempo en la enseñanza de hoy. La enseñanza, el título de esta enseñanza es bien fácil. Es Efesios capítulo 4, o más bien 6 y 18. Efesios 6, 18. Ese es el título de esta enseñanza. Y ese es el versículo, Efesios 6, 18. Y vamos a leerlo. Vamos a estar hablando hoy de la oración, como estamos veniendo a orar los sábados, y sentí traer una enseñanza de lo que es la oración, porque en estos tiempos que estamos viviendo es muy importante la oración, y siempre ha sido importante desde que el Señor Jesucristo dijo que oremos. A sus discípulos les dijo, los mandó a orar, y a nosotros también, y más en estos tiempos que estamos viviendo, que son los últimos tiempos. Entonces Dios me inquietó a traer una enseñanza acerca de la oración y para que el sábado vengamos aquí a orar todos los varones, porque es reunión de varones aquí. Todo el que quiera venir, no es solamente los jóvenes, sino que también los adultos. Todos son bienvenidos a orar. Y si las hermanas quieren orar en sus casas también, pues oren ahí en sus casas. Pero aquí estamos los varones, aquí los sábados, orando, gimiendo, haciendo rogativas, acciones de gracias, como dice la Biblia. Y estamos en tiempos donde no tenemos que darle lugar a la pereza, hermanos. Y de eso se va a tratar la enseñanza. ¿Qué dice ese versículo de Efesios capítulo 6, versículo 18? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otras palabras, por toda la iglesia. Dios nos está mandando aquí a orar por medio del apóstol Pablo. En todo tiempo, dice ahí. En todo tiempo quiere decir en todo lugar, en todo tiempo y en toda ocasión. Con toda oración y súplica. Suplicándole al Señor que tenga misericordia. En el Espíritu. Cuando nosotros empezamos a orar, muchas de las veces es pesado cuando uno no tiene un hábito, cuando uno no tiene una costumbre, por decirlo así. Y al principio se siente pesado porque no estamos, como a veces la fe nos falla, y se nos hace que estamos perdiendo el tiempo. Y se nos hace bien largo, 5 minutos. Recuerdo cuando nosotros empezamos este caminar, nos propusimos orar 1 hora. Yo creo que mi esposa, el hermano Héctor también, Fabiola, ¿se acuerdan? Que al principio, pues, empezamos a orar 1 hora. Años, hace 20 y pico de años, como 25 años. Y me acuerdo que esa hora se me hacía a mí eterna al principio. Porque yo no estaba viendo el reloj. Pasaban 5 minutos y parecía que había pasado ya la hora. Y cada ratito estaba viendo el reloj. Y decía, el tiempo no pasa aquí orando. Pero es porque uno no está acostumbrado y uno está, en realidad le hace falta fe. Pero conforme fueron pasando los días, ya 1 hora se nos hacía como 5 minutos. Y así sucesivamente pasó el tiempo y se nos hizo un hábito orar. Ya era como una necesidad estar orando todos los días. Ya no era una carga. Era una costumbre, digamos, una costumbre que se nos hizo ya normal. Se nos hizo normal estar orando. Y así debe de ser, porque el apóstol Pablo aquí en este versículo nos dice que estemos orando en todo tiempo. Esta carta de los Efesios es para la iglesia, es para nosotros. Y se nos pide que oremos en todo tiempo, en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia. Dando a entender que a veces empezamos a orar un tiempo, unos días, y después dejamos de orar.
Y luego pasa el tiempo y después volvemos otra vez a agarrar el hábito de orar o la costumbre de orar. Ahí dice que velando en todo tiempo, velando en ello. En otras palabras, que no descuidemos la oración. Dice con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todas las oraciones que hagamos nosotros, hay que orar por la iglesia. Porque la iglesia alrededor del mundo es la que pasa por muchas dificultades y persecuciones. Hay hermanos que están pasando persecuciones, están dando su vida por el Evangelio, por Cristo. Allá en el Medio Oriente todos los días los están matando, los están asesinando. Y nosotros tenemos que orar por ellos, porque son nuestros hermanos, aunque no los conocemos. Entonces, mayormente lo que está pasando en Afganistán, ya las tropas de Estados Unidos, ya el que se quedó allá se quedó. Y solamente se quedó a su suerte. Personas que no alcanzaron a salir. Y la iglesia es la única que podemos nosotros, que Dios tiene aquí para orar por ellos. Que Dios, de un modo u otro, les preserve la vida y si se van a quedar allá, que sea de bendición y que sean hijos de Dios también, que prediquen el Evangelio si es que van a estar en ese peligro. Entonces, ese versículo es para la iglesia, para nosotros. Que oremos, que perseveremos, que no descuidemos la oración, que velemos en ello. Entonces, es muy importante lo que es la oración. Y estos últimos tiempos que estamos viviendo, yo escribí aquí, son en los que la iglesia más debe estar orando. Porque ya estamos en los últimos tiempos. Porque ya el Señor levanta a la iglesia en cualquier instante. No en lo que es la mujer y en lo que es el hombre. Porque voy a hablar un poco de lo que es la autoridad que Dios ha levantado. Porque aquí en ese versículo dice que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, manos limpias. Manos santas dice ahí. Si usted se da cuenta a lo largo de la Biblia, Dios casi siempre llamó al varón para hacerlo responsable de un cargo, de un liderazgo. Y la mujer es la compañera que le ayuda al varón. Pero me estoy adelantando a lo que escribí. Pero casi siempre en los tiempos que estamos viviendo, no sé si antes era diferente, en años pasados, pero si usted se da cuenta, últimamente el varón casi no quiere orar. El varón casi le deja el cargo a la mujer, a la esposa. Y es por eso que se ha levantado un espíritu de feminismo donde la mujer es la que se resalta más. Y a veces el hombre dice, no, pues que ore ella. A ella que Dios le escuche y yo acá, tranquilo. Y no, Dios le dio la prioridad al varón. A lo largo de la historia, Dios primero llamó al varón. En todo, no, cuando llamó a Moisés, no llamó a la esposa de Moisés. Cuando llamó a Noé, no llamó a la esposa de Noé. Y en todo a lo largo de la historia, siempre Dios llama al varón. Siempre Dios tiene trato con el varón. Llamó a Abraham, no llamó a Sara. Y Dios no hace excepción de personas, pero siempre al varón lo hace responsable, primeramente. Y de eso vamos a estar hablando un poquito, pero acuérdense que el mensaje es de la oración. Pero vamos a hablar un poquito para que el varón vea que en realidad a veces le dejamos el cargo a la esposa. Y eso no debe de ser así. El hombre es el que tiene que tomar la iniciativa, el varón tiene que tomar la iniciativa y darle ejemplo a la esposa y a la familia que hay que tener comunión con Dios. Y a veces cometemos ese error, porque creemos que como no hay excepción de personas ya, pero Dios nos dio la responsabilidad a los varones, porque si todo está en orden en el hogar, el varón es cabeza del hogar, la mujer se sujeta al varón y el varón es el responsable de ese hogar, tanto de tener comunión con Dios como de llevar todo lo que es la carga del hogar, y la esposa es la ayuda. Pero últimamente hemos visto un espíritu de feminismo que la mujer siempre sobresale en todo. Y ahora los talibanes quieren cautivar a la mujer, tenerla ya con una burka encima, tapada de pies a cabeza. A mí me da lástima ver a esas mujeres ahí que no se le ve ni su cara. Allá se van a los extremos poniendo a la mujer
como un trapo viejo. Y aquí en el occidente ponen a la mujer, la exaltan y es hasta Miss Universo. Allá un extremo y aquí otro extremo. Entonces la iglesia de Cristo tiene que quedar ni para allá ni para acá. La mujer no se tiene que exhibir, pero tampoco hay que taparla de pies a cabeza, como hacen allá en los talibanes. O sea que todo tiene que tener un balance, un equilibrio y todo tiene que tener un orden. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la diferencia entre los varones y las mujeres, pero en realidad Dios hizo responsable al varón. En todo lo que es la Biblia, Dios hizo responsable al varón, casi en todo. Una que otra vez Dios usó a una mujer, porque en realidad yo creo que no había varones en ese tiempo dispuestos a hacer el trabajo que Dios quería hacer. Y Dios tuvo que llamar a una mujer, tuvo que ser una mujer, porque el varón a veces no quiere. Pero Dios le da el privilegio al varón porque es la autoridad en el hogar. Bueno, si vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 11, vamos a ver aquí y usted se va a dar cuenta que lo que yo estoy hablando no es porque yo me lo inventé, no es porque yo haga diferencia entre hombre y mujer, no es porque yo no soy machista tampoco, yo respeto a mi esposa, yo la amo y la respeto y yo le doy muchos privilegios a ella, pero es lo que dice la Biblia. Y hay que apegarnos a lo que dice la Biblia, porque si no, nos vamos a un extremo en el cual después a veces se exalta más la persona equivocada y no se debe exaltar en realidad casi a nadie, ni a hombre ni a varón, porque cuando se exalta al hombre, el hombre le gusta ser exaltado y después para bajarlo de arriba es difícil. Y cuando baja de arriba, en realidad cae duro. Entonces vamos a ver aquí cómo Dios no llamó a Eva. Dios no llamó a Eva después de que pecaron. El trato era con el varón, el trato era con Adán. Y nos vamos a dar cuenta en esos versículos. Vamos a leer del versículo 8 al 11. Y oyeron la voz de Jehová, eso fue después de que comieron del fruto prohibido. Oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? No le dijo, ¿dónde están? No dijo, llamó al hombre y a la mujer, dijo, ¿dónde estás? Porque Dios quería tratar con el hombre primeramente. Y dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dice el otro versículo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Acuérdese que ahí esa era una conversación entre Dios y Adán. Ahí no estaba Eva todavía, ahí el protagonista era Adán y Dios tratando con Adán. ¿Dónde estabas? Me escondí porque tuve miedo, estaba desnudo y tuve miedo. Dice el otro versículo, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Vemos ahí que el trato era Dios y Adán y Dios. Ahí no se mencionó Eva, pero en el versículo 12, ahí ya le echa la culpa a Eva. Ahí sí dice, esta mujer que me diste me hizo comer del árbol, del fruto. Ahí sí la mencionó, pero primero fue Dios directamente con Adán y Adán. El diálogo fue entre ellos dos. Entonces dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ya después de allí Dios habla con Eva. Pero no les dijo a los dos. ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden? No, Dios trata persona a persona. Si yo peco, no voy a ir con mi esposa. Dios, oyes, ¿qué le pasó a tu esposo? No, Dios va a venir conmigo. Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso?
Y así individualmente a cada uno de nosotros, Dios va a tratar con cada uno de nosotros en lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Porque Dios es un Dios que trata individualmente con cada uno de nosotros. Aunque seamos matrimonio, trata diferente con cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender eso. Es un hecho que hoy en día, como vuelvo y repito, la mujer muchas de las veces toma la iniciativa de tener comunión con Dios, ya que el varón se atiene a ella. ¿Cuántos esposos ven que la esposa ora y ellos ni en cuenta? En otras palabras, no toman la iniciativa. Puede estar la mujer orando ahí en comunión con Dios y los esposos se dan cuenta que ella ora, pero ellos no toman la iniciativa de orar. Recuerdo que en una ocasión, hace años, un pastor estaba enseñando que si la mujer estaba más cerca de Dios en comunión y se santificaba más para Dios, que si oraba y ayunaba y se consagraba más para Dios, que esa esposa iba a ser la que iba a llevar las riendas del hogar. Y dijo este hermano, no, dice, entonces yo le voy a echar ganas, dice, yo no voy a dejar que mi esposa lleve las riendas del hogar. Y en otras palabras, si veo que ella ora, yo también voy a orar. Si veo que ella se consagra más, yo también me voy a consagrar, porque dice, pues no es justo que yo siendo el varón, ella tome las riendas del hogar. Porque así se empezó a enseñar, de que si la mujer se consagra más a Dios, ella tiene la autoridad en el hogar, y eso no es así. Aunque el varón sea un poco lazy, pero el orden es que el varón tiene la autoridad. Aunque no ore igual que la esposa, aunque no se consagre igual, pero el llamado es para el varón, la responsabilidad es para el varón. ¿Qué tiene que hacer la esposa? Orar para que ese varón, ese esposo, se meta bien con Dios. Porque también sucede otra cosa, que cuando la mujer muchas de las veces se consagra más para Dios y se siente más espiritual, se cree que tiene más autoridad que el varón, como a veces se enseña, y ya quieren hasta poner orden como que ella es la que lleva las riendas del hogar. Y entonces al varón lo tiene ahí en una esquina. Y todo lo que el varón quiere hacer o quiere opinar no tiene validez, porque ella supuestamente está más consagrada a Dios. Y eso es fuera de orden también. Eso se llama feminismo. Y es lo que está sucediendo en muchas iglesias alrededor del mundo. Que ya porque la esposa o la mujer está bien consagrada a Dios y hace muchas cosas, ya por eso tiene más autoridad que el varón. No, eso no es así, porque eso contradice la Biblia. Tendrá algunos privilegios, pero no tiene la autoridad del hogar, de un matrimonio, porque en realidad el varón es el que debe llevar la autoridad, porque es el que Dios al varón es el que llamó Dios, no a la esposa. Eso es algo ilógico. De tal manera que si algo así sucede en un hogar cristiano, eso en realidad no va a funcionar. Tarde o temprano no va a funcionar, porque el varón es el que tiene que llevar, es el de la autoridad ya en ese hogar. Y no importa que sea un poco vago, qué sé yo, pero si es un hijo de Dios, Dios también lo va a poner en una posición en la cual él tiene también la autoridad que Dios le ha dado. Y por eso la esposa tiene que orar por el esposo, para que el esposo se dé cuenta que él es el que tiene que llevar la autoridad, que él tiene que llevar las riendas del hogar. Y no sentirse la esposa como que yo estoy más cerca de Dios, yo tengo más comunión con Dios, ahora yo llevo las riendas del hogar. No, eso no va a funcionar. Y eso es lo que está pasando. Yo he visto muchas mujeres que ya cuando se sienten bien espirituales, entra la altivez, entra la arrogancia, entra eso de que se creen superiores a todo, a los varones y a las demás personas.
porque se creen que porque ayunan mucho y porque se consagran más a Dios y porque oran mucho y se creen que ya están más cerca de Dios y que Dios las va a usar más que a todas las demás personas. Y muchas de las veces eso se vuelve una altivez. ¿Qué debe de suceder cuando un varón o una mujer se acercan más a Dios, tienen intimidad con Dios, se consagran más a estar cerca de Dios y oran más a Dios, están ayunando y orando y están más cerca de Dios que todos los demás y que todas las demás? Debe haber más humildad, mansedumbre, templanza, los frutos del Espíritu Santo, fe, amor. Deben de ser más amorosas las personas, tener más compasión. Los frutos del Espíritu Santo se tienen que ver en esa persona, ya sea hombre o mujer, que se consagra a Dios. Si ayuna y ora y se consagra más que muchas personas, los frutos son amor, humildad, mansedumbre, templanza, fe. Pero si se ve todo lo demás, todo lo contrario, entonces no hay comunión con Dios. Porque el diablo se está aprovechando, en vez de ser humildes las personas, se vuelven arrogantes. Si usted lee el Isaías 58, el capítulo 58, él dice el título en Reina Valera es el ayuno que yo escogí. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que en aquel tiempo ayunaban el pueblo de Israel, pero ayunaba para que Dios le hiciera favores, pero oprimían al pobre, estafaban a los demás, no tenían consideración de las viudas ni de los huérfanos, se aprovechaban de los demás y supuestamente ayunaban para que Dios los bendijera. Pero dice Dios, en Isaías dice, ese no es el ayuno que yo escogí. Dice, prefiero que en vez de ayunar, mejor desaten las ligaduras de los que están atados, dejen libre al oprimido, tengan compasión de las viudas y de los huérfanos y ayuden a todo el que necesita ser ayudado. Lea todo ese capítulo y se va a dar cuenta que la gente ayunaba, pero por su propio beneficio. Y Dios no los escuchaba. Ellos se sacrificaban en ayuno, pero a Dios no le agradaba ese ayuno. Entonces Dios lo que quiere es una vida consagrada a Él, y en esa vida consagrada a Dios, ahí se tiene que ir la arrogancia, el orgullo, la altivez, y tiene que estar los frutos del Espíritu Santo en una persona que se consagra a Dios, una persona que tiene mucha comunión con Dios. Se tiene que ver los frutos del Espíritu Santo. Si se ven otras cosas, que no se someta a Dios, que no se someta a la palabra de Dios, que siempre está enojada la persona, se aira, se enoja rápidamente, no tiene templanza, en realidad algo está pasando porque no tiene comunión con Dios. Porque el que tiene comunión con Dios no tiene un carácter altivo, ni arrogante, ni orgulloso, ni iracundo. Y si uno tiene ese problema, poco a poco va a ir siendo eliminado. Poco a poco va a ir muriendo ese viejo hombre que está en nosotros. No puedes tú decir que tienes comunión con Dios cuando no puedes soportar a nadie. Y nadie te soporta tampoco. Entonces, no hay comunión con Dios. Es pura falsedad. Hay que entender bien la palabra de Dios. Porque esto no cree que es fácil, esto no es, como dije el domingo, eso de predicar y enseñar, no cualquiera lo puede hacer, porque hay que ver los frutos de la persona que enseña y predica. Primero tenemos que caminar bien para después enseñar. ¿Cómo podemos ser maestros si hacemos todo lo contrario de lo que enseñamos? Entonces primero tenemos que vivir lo que enseñamos para que el pueblo reciba. Si no, son los primeros que van a apedrearnos. El pueblo nos va a apedrear cuando nosotros no demos frutos de lo que estamos enseñando y predicando. Y eso es para todos los que estamos acá en el altar. Porque en realidad, aunque va de nivel a nivel, pero en realidad tenemos que dar frutos de hijos de Dios. Porque los demás se den cuenta cómo vivimos.
En nuestra casa se dan cuenta cómo vivimos. En el trabajo se dan cuenta cómo somos. Entonces, aunque aquí tengamos una cara de San Francisco de Asís, pero allá afuera, sí de veras nos conocen quiénes somos. Entonces, si tenemos esos arranques en la oración y en el ayuno, en lo que usted tiene comunión con Dios, allí tiene que ir muriendo ese viejo hombre, esa vieja naturaleza en nosotros. Usted no va a ver un santo de esos que pintan enojado. Todos están con una carita de santo, pues, porque para eso les llaman santos. No va a haber una mujer ahí toda enojada, así frunciendo el ceño, como, no, usted va a ver una bien santita. Una cara bien, como que nunca hizo nada malo. Y así muchos en las iglesias vienen y pueden poner una cara de santo aquí, pero allá afuera en verdad se sabe quién es quién. Allá sí verdaderamente, allá es un reto, como decía Marvin, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó lo que, es un desafío. Allá afuera es el desafío, aquí no, aquí todos tenemos cara de santos y cara de santas. Pero el desafío es allá afuera, en el trabajo, en la casa, donde convivimos nosotros. Ahí está el challenge, ahí está el reto. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener comunión con Dios para que Dios nos ayude a moldear ese feo carácter que a veces tenemos, porque no creo que yo toda mi vida he sido así como soy. Yo antes tenía un carácter fuerte y mi esposa me conoció antes. Y yo me enojaba rápido. El otro día me llegó un enojo de esos que no sé cómo al perro le di así con la mano y me acordé, dije, este viejo hombre se manifestó. Porque yo estaba comiendo y el perro estaba ahí en la cocina y está ahí y de repente, no sé cómo estás, le pegué así con los dedos nada más. Pero yo me sentí mal, dije, pues pobre perro, él tiene hambre o quiere estar aquí a ver si le doy algo, comiendo las migajas que caen de la mesa. Y hasta le dije a mi esposa y a mis hijas, ¿sabes qué? Ese arranque que antes yo sentía me vino así cuando el perro estaba aquí. Pero es que yo también en esos días tenía un problema. Tenía un problema en una muela y estaba comiendo y con mucha dificultad y me dolía bastante. Me dolía bastante y yo con bastante hambre, pues parece que tanto el dolor como ver el perro que estaba allá al lado mío, la ira me ganó. Y después me sentí mal, dije, pobre perro. Pasaron días diciéndole yo, perdóname, pobre perrito. Ya no lo vuelvo a hacer. Y no lo he vuelto a hacer. Pero esas cosas se manifiestan para que uno se dé cuenta que todavía hay cosas ahí que tienen que morir. Que hay cosas que cuando tú te enojas rápido, que tú haces cosas que tú sabes bien que eso está mal, es para uno decir, Señor, crucifico a este viejo hombre en la oración, en comunión con Dios. Porque esas cosas, el viejo hombre todo lo tenemos encima. La vieja mujer todavía está ahí. Pero dice en Colosenses capítulo 5 capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Entonces, a veces es bueno que se manifiesten esas cosas que todavía están en nosotros para que nos demos cuenta que todavía están ahí y que a veces resucitan y tenemos nosotros que estar por eso en comunión con Dios constantemente para evitar que esas cosas resuciten en nosotros. El hombre tiene que estar siempre crucificado en nosotros. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y así debemos de ser nosotros también. Pero si se manifiesta todo lo malo, pues en realidad no tenemos al hombre viejo crucificado, sino está vivo todavía. Y se manifiesta si nosotros no nos consagramos bien a Dios, con oración, con lo que podamos nosotros. Si necesitamos ayunar, hay que ayunar. Bueno, hay que seguir avanzando porque el tiempo nos traiciona. Vuelvo y digo, a lo largo de la historia, hablando aquí de la enseñanza, Dios primeramente trata con el hombre, pero cuando el hombre no hace caso, entonces a veces tiene que valerse de una mujer, como sucedió en Jueces capítulo 4, versículos del 4 al 8. Ahí sabemos que Dios levantó una mujer, porque parece que el hombre no quería ir a la guerra. Esta es una mujer que gobernaba en ese tiempo, porque al que debería de gobernar no tenía la fe necesaria, o sea, suficiente
para gobernar. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. En otras palabras, era una mujer profetisa, pero también era jueza. Porque la gente venía, el pueblo venía, y como no había juez, no había rey, pues ella la tenían como que ella era la jueza. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tobar y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y sigue diciéndole en el otro versículo, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Imagínese que Dios le diga a un varón, ¿sabes qué? Levántate a orar. Yo quiero tener comunión contigo, quiero que tú tengas comunión conmigo. Pues si mi esposa no se levanta, yo tampoco me levanto. Si no levantas primero a mi esposa, yo tampoco me levanto. Imagínese, ¿usted cree que usted le va a contestar así a Dios? Si tú escuchas la voz de Dios, estoy hablando de los que tienen esposa, los que no tienen esposa no se tienen que preocupar. Pero estoy hablando de los que tienen esposa, de los que están casados. Que Dios te diga, levántate porque quiero que hay una emergencia y necesito que tú ores, que tú intercedas, que tú te pongas en la brecha porque hay una emergencia. ¿Por qué no levantas a mi esposa mejor? Ella tiene más comunión contigo, ella está más acostumbrada a orar más que yo, pues levántala a ella. ¿Qué va a hacer Dios? Pues la va a levantar a ella, ya que Barak no quiere. Eso fue lo que sucedió aquí. Dios le dijo a Barak que Dios iba a estar con él, pero que fuera a pelear contra esos ejércitos. ¿Y qué le dice Barak ahí? Si tú no vas conmigo, yo no iré. Y ese es el problema que existe hoy en día en las iglesias alrededor del mundo. Que por eso Dios a veces usa a las mujeres porque los varones no quieren hacer el trabajo. Que Dios mismo los llamó primero para que hicieran la labor. Aquí en este caso, él era el guerrero. Y sí ella fue con él. Más adelante dice que sí fue con él. Dice, pero la victoria va a ser para una mujer. Que no fue ella, fue otra que mató al rey. Otra mujer que le enterró una estaca al rey que iban a perseguir. Se llama Jabes, ¿verdad? Jael, la mujer. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es lo típico de un hogar en el cual un hombre y una mujer están y Dios le da el privilegio al hombre porque dijo esta mujer, ¿acaso no te ha dicho Dios que vayas a pelear y Él va a estar contigo y te va a dar la victoria? Pues si tú no vas conmigo, yo no iré. Imagínese. Una persona así, pues, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, pues, ya que no quiere ir él, pues va a tener que levantar a esta mujer para que haga la labor. Pero primero es al varón al que Dios llama para hacer cualquier labor que Dios tiene destinada, ya sea en una iglesia, en un hogar o donde sea, que Dios tiene un propósito. Dios siempre va a levantar a un hombre. Cuando Jesucristo puso pastores, cuando Jesucristo escogió a sus discípulos, no escogió ninguna mujer, puros varones. Si usted se da cuenta, los 12 que después los llamó apóstoles. Y la mujer tiene su lugar, porque en realidad no podemos poner a la mujer como que no va a servir, si la mujer también sirve. Y ya hoy en día ya no hay varón ni mujer, ya todos somos uno en Cristo. Pero aquí lo que estoy hablando yo es de que Dios primero le da la prioridad al varón, porque al varón lo quiere hacer Dios responsable, así como a Adán Dios lo hizo responsable de todo lo que sucedió y después Él le echó la culpa a Eva. Si vamos a Gálatas capítulo 3 versículos 28,
el versículo 28, ahí dice que ya no hay judío, ya no hay griego, y ahora todos somos uno en Cristo, no hay mujer. Ahora ya, con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que la mujer no puede servir, sino que la mujer también sirve. Pero Dios, cuando es un matrimonio, siempre al varón le va a dar la responsabilidad. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Al decir que no hay varón ni mujer, quiere decir que ya todos podemos trabajar para Dios sin excepción de personas. Pero siempre en el matrimonio hay un rol. La mujer tiene su rol y el varón tiene su rol. La mujer no puede hacer el trabajo que le corresponde al varón, porque es al varón al que Dios llamó a ser responsable en lo que tiene que ver con el hogar. Él es el que está supuestamente a llevar las riendas del hogar, como dije al principio. Y si es la mujer la que lleva las riendas del hogar, entonces ya no es normal. Ya se altera el orden. Dios llamó a la mujer para que sea ayuda idónea. Desde que Dios sacó a la mujer de la costilla de Adán, la llamó para que sea ayuda idónea y para que el hombre cuide de ella, para que el hombre la ame, la aprecie y la tenga como un vaso frágil. Pero cuando ya la mujer hace el trabajo del hombre, la mujer puede hacer el trabajo del hombre cuando la mujer está sola. Ahí es donde sí, la mujer tiene la autoridad. Cuando la mujer no tiene varón, no tiene esposo, en la familia la mujer, la esposa, o sea, la mamá de la familia, es la que lleva la responsabilidad en el hogar. Eso hay que mantenerlo claro. Porque si no está el varón, la mujer es la que lleva la autoridad. Entonces los hijos tienen que someterse a la mamá, porque no está el varón, no está el papá. Pero cuando está el matrimonio, es al varón al que Dios hace responsable de ese hogar y de esa familia. Él es el que provee, él es el que tiene la responsabilidad de proveer. La mujer solamente le ayuda, pero él es el que lleva toda la carga, todo el peso del hogar. La mujer es solamente la ayuda que él necesita para, entre los dos, levantar ese hogar, levantar esa familia. Pero Dios hace responsable al varón antes que a la mujer, antes que a la esposa. Pero vuelvo y repito, si no hay esposo, la mujer, la madre de la familia, de los hijos, ella es la que tiene la autoridad en ese hogar. Así es el orden que Dios estableció. Y Dios, por su palabra ya escrita, responsabiliza primero al hombre antes que a la mujer, como acabo de decir. Yo escribí aquí, son contadas las mujeres que usó Dios en el pasado para alguna acción en cuanto a la voluntad de Dios. Fueron pocas las mujeres que Dios usó, que aquí viene siendo Débora en el libro de Jueces. Dios la usó allí para ayudar a Barak, pero Barak fue el guerrero, él fue el que peleó, el que luchó. Y hubo pocas mujeres en la Biblia que Dios menciona que hicieron la diferencia entre todas las demás. Dios las usó, hubo algunas de ellas. Pero Dios responsabiliza al varón primeramente. Dios primero llama al varón. Y la mujer hace también trabajos que Dios le ha asignado a hacer. Hay un sinnúmero de hombres en la Biblia que Dios llamó y Dios responsabilizó. Un sinnúmero. En todo lo que es a lo largo de la Biblia hay un sinnúmero. Es por eso que el hombre es el que debe tomar la iniciativa en todo lo que es en las cosas de Dios. A mí me alegra cuando un varón decide buscar de Dios. Cuando el varón es el que decide buscar de Dios y la esposa lo sigue, digo, ese varón, ese
si se mantiene firme, ese va a ser un verdadero servidor de Dios. Porque la esposa es más fácil que siga al varón que ni que el varón siga a la esposa. Tristemente son más las mujeres que se convierten a Cristo más que los varones. Porque toda la responsabilidad se la quieren dejar a la mujer. Y cuando en un hogar hay problemas, casi siempre la mujer es la que busca la solución. Estoy hablando de personas que no son cristianas. Casi siempre en muchas iglesias hay más mujeres que hombres, porque la mujer, la esposa, es la que más sufre en un hogar y es la que más siente necesidad de buscar de Dios, porque casi siempre el esposo es el que la oprime. Y casi siempre vemos en las iglesias, en todas las iglesias, casi siempre venimos llegar a mujeres con sus hijos. Y el esposo después, con el tiempo, a veces la sigue y a veces la mujer tiene que seguir sola con Dios. Pero como Dios trata persona a persona, Dios por medio de esa familia, de esa madre con esos hijos, puede ser que algún día el varón se convierta también. Porque cuando el varón que ve los frutos en esa esposa que va cambiando y que va haciendo mejor cada día y es más humilde, más mansa, tiene que entender que es bueno que se congregue en una iglesia, porque los frutos se van a ir viendo en su esposa. Y después puede ser que ese varón también se convierta, que ha sucedido muchas veces. Pero tristemente la mujer es la que casi siempre toma la iniciativa y el varón, tristemente no. ¿Por qué? Porque el varón por naturaleza es orgulloso. Somos orgullosos por naturaleza. Y a veces cree la gente que venir a la iglesia, eso es de gente, no sé, tonta a lo mejor, y describen a los que estamos en la iglesia como que estamos perdiendo el tiempo, como personas analfabetas, pero no se dan cuenta que Dios nos da más sabiduría a nosotros porque estamos en su palabra, porque Él nos enseña cómo vivir la vida. Bueno, la aplicación en esta enseñanza, ya que estoy hablando un poco de lo que es la diferencia entre el hombre y la mujer. Ya para terminar, la aplicación en esta enseñanza, estamos hablando de la oración. La aplicación para esta iglesia, para la iglesia y que nos están escuchando, en esta enseñanza la aplicación es Gálatas 3:28, que ya no es, que es el versículo que está ahí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la aplicación del mensaje. Aunque estuve hablando de lo que es la autoridad y la diferencia del hombre y la mujer, pero porque hay un espíritu de feminismo que creen que cuando la mujer se consagra más, creen que tiene más autoridad que el hombre, y eso no es así. Ese es el punto de vista, de que traje ese punto de que cuando la mujer más se consagra, a veces, en vez de ser más humilde, a veces se vuelven más altivas las personas y más arrogantes, pero es porque en realidad no tienen comunión con Dios como debe de ser. Pero este versículo 28 del capítulo 3 de Gálatas, esa es la clave del mensaje. Ya todos somos uno en Cristo. Ya mujeres y hombres podemos tener comunión con Dios. Por eso, aunque aquí los sábados es de varones, pero las mujeres también pueden reunirse y también pueden tener sus servicios de oración o reunirse o en sus casas, cada quien, porque esto ya no depende, esto depende de uno y Dios. Nosotros lo decidimos hacer así porque ya ha sucedido antes que hacemos reuniones de varones de oración y de un modo u otro a veces no perseveramos, pero esperamos que ahora sí perseveremos aquí. Y hay que orar y que Dios nos ayude para perseverar, porque el diablo es el que no quiere que oremos. El diablo es el que no quiere que nos mantengamos en oración con Dios, porque ya Dios nos dice en su palabra que oremos en todo tiempo. Entonces, hay que ser perseverantes. Ya que vamos a estar aquí todos los sábados, hay que perseverar y no dejar que el desánimo y el diablo nos quite la intención de seguir. Vamos a terminar ya. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar. Es un versículo que había escogido al principio, pero en realidad hasta ahorita lo mencioné.
Orar sin cesar es que hay que orar en todo tiempo, como el versículo, como en Efesios. Dios nos llama a orar todo el tiempo y sin cesar, sin parar. Estamos en tiempos finales y difíciles. Dios nos invita a orar sin cesar, hoy más que nunca. Hoy más que nunca Dios nos llama a orar. Yo estaba escuchando hoy un predicador, un pastor, y dice, yo tengo 46 años de convertido, dice, tengo como 40 y pico de pastor, dice. Y en toda mi vida de cristiano, dice, nunca he orado tanto como en estos últimos meses, dice, porque yo sé que estamos ya en los tiempos finales, dice. Y él dice que en más de 46, como en 46 años que tiene de convertido, de que conoce al Señor, estos últimos meses son los meses que más ha orado, dice, porque Dios me está inquietando a orar y yo sé que las cosas van de mal en peor y todo ya estamos en tiempos finales. Y yo también siento lo mismo. Ya basta de pereza, ya basta de darle el tiempo a otras cosas que en realidad no son necesarias darles el tiempo. Es tiempo de orar. En su casa usted ore todos los días, cuando no hay servicio, ore en su casa. Si no puede en la noche, en la mañana, a la hora que usted sienta o haga un tiempo, ore en su casa. No debemos estar perdiendo el tiempo ya más. No sabemos qué más cosas van a suceder. Las cosas no están bien. Todo este año hemos estado luchando con la pandemia, con el coronavirus todo el año, y gracias a Dios la iglesia, hay otras iglesias que se vaciaron. Ha habido iglesias donde se cerraron porque ya no llegaba gente. Gracias a Dios aquí ahora hay más gente que al principio, pero es la gracia de Dios. Pero hay otras iglesias que se tuvieron que cerrar porque ya no llegó la gente. Y ahora las cosas están peor, más aparte del coronavirus, ahora lo que está sucediendo en el Medio Oriente, todos los desastres que están sucediendo, es tiempo de orar. Personas que están en desastre ahorita necesitan ayuda. Aquí en Nueva Orleans lo que sucedió al huracán y su desastre era huracán categoría 4. Usted ve las noticias, la gente no tiene nada, se quedó sin casa, se quedó sin comida, sin nada. Necesitan agua, necesitan alimento, y si no podemos darles, tan siquiera hay que orar por ellos. Y todas las necesidades que vemos que hay alrededor del mundo, Dios nos llama a orar. Y orar por todas las iglesias, orar por los santos. Oremos los unos por los otros. Esa es la esencia del mensaje de hoy. No dejemos de orar. Por último, para terminar, 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 5. El apóstol Pablo aquí le deja saber a Timoteo y a nosotros también. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice que hay que orar por todo, por los gobiernos, hay que orar por los gobernantes, por los que están en eminencia, dice ahí, para que vivamos quieta y reposadamente. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y al decir que hombres, también mujeres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que hay que orar. Cuando usted ore, no ore por medio de una virgen, de un santo, no, ore por medio de Jesucristo. Él es el mediador. Él es el que nos lleva al Padre, Él es el que lleva las oraciones al Padre. No es ningún santo, ninguna santa. Jesucristo es el mediador. Entonces, todas nuestras oraciones tienen que ser dirigidas al Padre por medio de Jesucristo, para que sean escuchadas y para que el Señor las tome en cuenta. Así es que ese ha sido el mensaje, hermanos. La esencia del mensaje es oremos en todo tiempo, oremos en todo lugar, no perdamos el tiempo más.
Los tiempos son difíciles y Dios nos tiene aquí a la iglesia para orar, porque los que no son iglesia no van a orar, no saben orar. Nosotros tenemos comunión con Dios, con el Padre, y Dios nos manda a orar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie y el viernes estaremos aquí en el servicio. Pasen al altar. No se quede el viernes para estar aquí en el servicio del viernes que viene. Vamos a adorar al Señor con este canto y nos vamos a retirar. Y le damos gracias a Dios por su palabra, que su Espíritu Santo nos ha hablado por medio de su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Que podamos, Señor, poner en práctica, Señor, este mensaje, Señor. Que podamos orar en todo tiempo, en todo lugar, Señor. Que podamos acercarnos más a ti, Señor, porque es necesario, Señor, vivir en tu presencia, estar en tu presencia para manifestar tu reino, Señor, a este mundo, Señor. Porque tú pides que oremos por todos los demás, por la iglesia, Señor, por las situaciones que están pasando alrededor en el mundo, Padre. Hay mucha necesidad, Señor, y tú nos mandas a orar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora te vamos a adorar con este canto, Señor, y así nos vamos a despedir en breve. Adora a Dios cerrando sus ojos con este canto. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Sí, Señor, que podamos levantar manos santas a ti, Señor. Que podamos siempre, Señor, ofrecerte, Señor, alabanza, Señor, adoración
levantando manos santas a ti, Señor, sin ira ni contienda, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser mansos y humildes de corazón como tú lo eres. Y yo sé que acercándonos más a tu presencia, Señor, así va a suceder, porque tú, Señor, nos limpias de toda maldad, nos quitas, Señor, toda contaminación cuando estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes hasta que tú vengas para ser levantados cuando tú levantes la iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén. Ahora nos pedimos, Señor, no de tu presencia, sino de este lugar. Llévanos con bien a nuestros hogares, guía nuestros vehículos, Padre, y danos descanso en la noche, en el sueño, y mañana, Señor, que nos levantemos fortalecidos con el poder de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios lo bendiga. Estamos despedidos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante, iglesia.